Muy, muy duro, que sin duda para que exista alguna esperanza es poco perceptible quizás al final del túnel. Y hay muchos quienes están atravesando por este tipo de depresión en Venezuela sin ninguna aspiración de posible cambio. Desde el punto de vista psicológico, en este caso, quisiera consultarlo con usted. Linda Anaya está con nosotros porque de acuerdo a lo que hemos visto en las redes sociales, la expresión de todo el mundo es de muy poca esperanza, de que no existe ni siquiera una posibilidad de renacer dentro de la fatalidad. Sí, efectivamente es una desesperanza aprendida lo que está pasando hoy día en Venezuela y ellos lo han hecho muy bien durante años. ¿Qué es la desesperanza? Que no importa lo que hagas o cómo lo hagas, la respuesta siempre va a ser la misma, que es simplemente el caos. Entonces, es increíble y no hay precedentes de lo que ha pasado con el venezolano porque ya superaron la crisis, el nivel de, vamos a decir, a los medios con los que contaba normalmente el venezolano para superar, los ha sobrellevado a un punto máximo, donde lo que tenemos como resultado es depresión, ansiedad, enfermedades como, por ejemplo, ataques de pánico. Con la falta de medicamentos, la tasa de suicidio se ha elevado. Claro, y además que estamos hablando de que no ves al final del túnel una luz. ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es mi expectativa? Porque, ¿qué pasa? Para tú mantenerte en bienestar, tú tienes que tener un break. Y en Venezuela no le hemos dado, no ha pasado. Todos los días es algo diferente y es una catástrofe diferente. Ayer la gente con el tema del temblor decía, yo estuve a punto de volverme loca, entre el cuento del cono monetario que no entiendo los billetes, el tema del aumento de los sueldos que no sé cómo le voy a pagar a la gente, este temblor esto me va a volver loca. Y había un tema de desesperación, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero en la psiquis del venezolano hay un desequilibrio en este momento. No hay precedentes y además de eso vamos a hablar de lo más básico. Maslow, la pirámide, las necesidades básicas no están cubiertas. Así es. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir al venezolano que sea pensante con respecto a la situación que puede hacer? Hay alternativas que los psicólogos en Venezuela están aplicando y están desde afuera incluso apoyando online de cómo pueden sobrellevar la situación. ¿Podemos compartir parte de lo que podría ser su recomendación? ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando tú estás con esta crisis constantemente 24 horas al día, el cerebro simplemente colapsa. Así es. Entonces, una de las recomendaciones es simplemente hacer, no negación de la realidad, pero sí tomarte un tiempo para que esa información sea un poco más organizada en tiempo, para tú poder sobrellevar un día a la vez, ¿no? Otra cosa es la información que están manejando, de dónde vienen, cuáles son los medios, qué tan real es, y sobre todo usar la meditación para poder centrar tu bienestar y poder ayudar al otro. Buscar un espacio de tranquilidad, de silencio, deporte, donde podamos escucharnos música. nosotros mismos. A ver, Claro. yo voy a explicar un día del venezolano. Ajá. Se levanta y no hay agua. O sale corriendo porque le van a poner el agua una sola hora. Se arregló el cuento, se fue la luz. Entonces, o se va a ir la luz, entonces tienes que cocinar rápido todo lo demás porque no tienes luz y no tienes el gas. Salir y estar pendiente del tema de la seguridad, de que no te roben, de que no pase nada y todo lo demás. Cuando sales no te alcanza lo que tienes para comprar, lo que sea, desde un helado hasta la harina pan, así de sencillo. Y luego tienes que devolverte rápido a tu casa temprano porque hay una especie de toque de queda por el tema de la inseguridad. Y así sucesivamente, ese es el día a día, lo básico, sin contar con los problemas que cada uno pueda tener. Oye, ¿cómo respirar ante esta situación? Bueno, como les dije al principio, levantarte en la mañana y hacer no una experiencia de pánico, porque si tú entras en pánico simplemente ya no llegas al final del día. ¿Qué sucede? ¿O cuál es mi recomendación? Que los que estamos acá, fuera de Venezuela, psicólogos, especialistas, busquen la manera de llegar, así sea vía online, a estas personas. Yo lo estoy haciendo desde que llegué y lo hacía incluso en Venezuela. Hay un concepto que se llama, que es resiliencia, que definitivamente todavía está en estudio a ver si es que uno nace con eso intrínseco o se aprende. En Venezuela se va a tener que hacer resiliente, porque de esto o se sale más fortalecido o simplemente se suicida. La gente se está matando. No hay capacidad, esto sobrepasa todo, no hay un precedente que podamos nosotros poner como muestra para nosotros decir, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Es cambiar la palabra resignación por resiliencia? Sí, señor. Sí, porque para si recomenzar, tú pierdes la esperanza, o sea, ya, eso es como el avión, si tú no te pones la máscara, ¿cómo ayudas entonces el que está del lado? ¿No? Es un tema de resistencia y de capacidad emocional de resiliente. Esa es la respuesta. Federico, ¿qué tanta resistencia tiene la economía venezolana en estos momentos? Bueno, la economía venezolana se puede decir que llega a Econ, porque la economía no
no llega, está como Eco. en la mitad. Pero dentro de todo lo que hemos hablado, vamos a decir algo muy bueno. Dígame qué. Yo quiero felicitar públicamente a los ingenieros civiles venezolanos de los últimos 40 años que hemos resistido un terremoto de 7.2 grados Richter. Y fíjense, no se ha muerto nadie. En otros países como Ecuador, que ahora nos están negando la entrada, cuando hubo un terremoto mucho menor, bueno, hubieron miles de muertos. Una catástrofe nacional. Bueno, Nosotros, gracias a Dios, viva los venezolanos, los ingenieros venezolanos. No, y más allá del tema de los venezolanos, también señalar que gracias a Dios la profundidad fue bastante elevada. Yo apoyo la moción con algo. Yo creo que Dios vive en Dios. Venezuela. Sí, se manifestó. Y además el Definitivamente. venezolano siempre ha usado un mecanismo de defensa que es el humor. Así Y es. de su drama se ríe, ¿no? Y yo creo que se ha perdido un poco, sin embargo siempre se ve el venezolano riéndose de la tragedia, ¿no? Porque es que si no haces eso, ¿qué más puedes hacer? ¿Ves? Por lo menos los comentarios de la gente. Nina dice, sí, respiro muy profundo en la mañana, vuelvo a caer por la noche sin luz, por ejemplo. Ese tipo de situaciones. Dice, ¿qué economía? Si Maduro la destruyó, obviamente hay gente que habla viva Venezuela y siempre hay que reconocerlo. Sin embargo, pero hay que reconocer que hay que aprender a respirar y estos tiempos ayudan. Yo creo que eso es clave. Meditación, totalmente. La concentración de tu mente, la mente lo es todo. Tenemos que entender que estos no son procesos exclusivamente venezolanos. Todos los países han pasado por esto, pero además de esto, debemos entender que esto es como una vía en un túnel. ¿Okay? Vamos en un tren, vemos las flores, vemos gente, vemos cosas bonitas, y cuando llegamos al túnel estamos en negro. Pero al final vamos a volver a salir. Yo creo que la gente tiene que llenarse de cosas positivas desde la mañana hasta la noche para poder soportar toda esta crisis de manera magnificada que nos ha llevado definitivamente al colapso total. Y como Ahora, decía, y rápidamente, y disculpa, Yachu, Federico, la recomendación para estas economías tan deprimidas en Venezuela, pero que todavía hay gente que nos está viendo desde Caracas, sí, nos rápidamente. está señalando. Miren, yo lo que les voy a recomendar, porque yo no puedo decirle al pueblo lo que no pienso, es que si usted tiene la menor posibilidad de irse a otro país, con dignidad, tampoco a un refugio, a pasar hambre, pero si usted puede sacar su familia e irse un tiempo, no digamos que usted se mudó definitivamente a otro país, pero un tiempo hasta que esto se aclare, pues hágalo. Lo más porque, sano, Federico. Porque puede usted perder la vida en cualquier momento. O sea, Caracas tiene 6 millones de habitantes, necesita 30.000 toneladas, creo que son 30.000 toneladas de alimentos por mes o por cada 15 días, y es muy posible que dentro de un mes las reservas se acaben y no haya comida. Dios. ¿Va a aumentar el tema de las reservas, mandándole a la gente de acá al exterior, a sus familiares? Eso no va a tener ninguna influencia dentro del resultado de la catástrofe, porque Venezuela no tiene reservas internacionales, necesita más o menos 1.000 millones de dólares en alimentos cada 3 días. Y lo que usted mande puede ayudarlos a sobrevivir un par de días, una semana, pero eso no les va a solucionar ningún problema. Si usted puede irse, váyase ya a otro país y no mire hacia atrás. Wow, qué duro. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Tratamos pues de abordar esto no solamente del aspecto económico, sino también de la parte psicológica. Sabemos lo afectados que están nuestros familiares, amigos, nuestros compatriotas venezolanos. Se nos fue el programa por el día de hoy. La invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Hasta mañana, si Dios quiere, la Virgen, amigas y amigos. Este programa fue presentado por A-Extreme Hairstyle, un estilo extremo para lucir diferente. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando.